Voy a sentarme en mi silla gamer. Ya sabes que si tienes una tía o un tío millonario que fabrica sillas gamer, yo con humildad la recibiré. Y hoy te traigo los 10 primeros pasos para dibujar personajes kawaii. Who can take a sunrise, sprinkle it with dew. Minasaiko arigato, kawaii. Y una de las razones principales por las que decidí hacer este video es porque mis amigos de XP-Pen me enviaron unas tablas que son hasta el momento las tablas más adorables que he visto. Kawaii. Este es mi último Wii. Y aquí está la serie Line Friends de XP-Pen para revisión, tutorial, y ya te vas a dar cuenta la belleza que viene aquí dentro. Pero antes, producción, la maravillosa intro. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ソニアミナイ。 ¿Cómo han cambiado los panes? Yo las había visto por internet. Yo las miraba a ellas. Ellas me miraban a mí. Nos mirábamos. Y dije, esto lo tiene que ver mi comunidad buística Midnight. Porque sé que muchos de ustedes a lo mejor no las han visto y las pueden contemplar dentro de sus opciones. Y ahora las vamos a abrir, las vamos a revisar y vamos a hacer los 10 mejores pasos para hacer tus personajes kawaii. Kawaii. Chibis o adorables. ¡Vamos! Esta colección es hermosa, en serio, y mis amigos de XP-Pen fueron muy amables y me enviaron las 3 tabletas disponibles para hacer la revisión. Y como ves, venía con unas nubes protectoras para que no se estropearan por el camino. 2 de ellas son tabletas gráficas y una tiene el monitor para dibujo. Las 3 tabletas tienen los dibujos de los personajes de Line en la caja, y en la parte de atrás la grande trae la coneja Connie, la mediana trae el oso Brown y la pequeña trae la pata Sally. También trae un sello en la parte de atrás que indica que el producto es auténtico de la serie. Además dice que son fáciles de usar con ambas manos, traen 8192 niveles de presión y las medidas de cada una de las tabletas. La pequeña es la XP-Pen Star G640 que tiene el tamaño de 6x4 pulgadas. Es bastante cómoda para llevar, además de que casi no pesa nada debido a lo sencilla que es, no trae botones para los atajos. Viene con un protector para evitar los daños de la superficie, trae un cable para conectar al ordenador. Algo que debo decir es que no funciona con el móvil y eso lo debes tener en cuenta. Trae el lápiz muy sencillo y ligero con 2 botones para programar atajos, que por lo general allí queda muy bien el borrador y el gotero. Además, esta serie trae algunos regalos extra como una pequeña regla, unos post-it notes de Brown, el anillo para quitar las puntas por supuesto, además de unos stickers con los personajes, trae una tarjeta de agradecimiento de XP-Pen, un pequeño manual y la garantía. La siguiente tablet es la Deco01B2, que trae una caja más resistente. De hecho, como la ves, cuando quitas el dibujo por un lateral, trae o se levanta la tapa como si fuera un libro. La verdad me pareció bastante curiosa esta presentación. Luego remueves la bolsita protectora que trae el sticker de Phoenix, el personaje de XP-Pen, que también es muy abrazable, la verdad. Y ahí está la tablet, que de hecho tiene un tamaño bastante bueno, y esta sí que trae 8 teclas para programar los atajos. La superficie es mate, muy bonita la verdad. En esta presentación te dan de regalo una cartera de Brown para guardar los accesorios, que la verdad es hermosa, no voy a mentir, me lo como todo, shut up and take my money. También está el lápiz, que es un poco más grueso, que de hecho tiene una textura diferente como antideslizante, y también trae los 2 botones para programar atajos. Trae un soporte para el lápiz que si lo giras tiene el agujero para quitar la punta. La verdad, este lápiz se ve súper épico ahí de pie, muy elegante. Si te va gustando el video, no olvides suscribirte. Es hora de que le des al botón con las campanitas activadas
Continuemos. Esta tableta sí trae conector para móvil, cable, regla de Brown, POSIT, además de las puntas y la tarjeta de XP Pen, los stickers de Line y también trae guante. Ahora voy a abrir rápidamente el monitor, que es el Aris 12 Pro. Y que lo primero que ves es el regalo de la bolsa de tela de Brown y Sally. La verdad la tela es buena, de hecho tiene una calidad bastante gruesa. Luego está el monitor, que le voy a quitar la película protectora. Que es súper relajante ese sonido. Y vas a encontrar 8 teclas y el dial, en esta ocasión con Brown en la mitad. Y por el otro lado el botón de encender, además de 2 botones para controlar el brillo de la pantalla. Y los personajes en la parte superior derecha. Y el soporte, que es una belleza, la verdad los que lo diseñaron le pusieron amor, en serio. Trae una sola medida, pero para mí está bien porque me gusta que el monitor no esté ni muy alto ni muy bajo. Algo positivo es que trae diferentes tipos de conectores, es decir, el europeo, el inglés, el australiano o argentino y finalmente el americano. El lápiz viene con un tubo bastante resistente, que por un lado están los repuestos de las puntas y en el centro está el agujero para cambiarlas. Además de sus regalos como la regla, los stickers, los POSIT, la cartera de Brown y por supuesto cable USB 3 en 1 que necesita entrada HDMI, el guante y la garantía con su manual y la tarjeta de agradecimiento de XP Pen. Configurar el dispositivo. Voy a configurar rápidamente algunos puntos claves de las tablets, que por ejemplo son los atajos para dibujar. En este caso voy a utilizar el software Fire Alpaca, que me gustó bastante y además es gratis. Dentro de los atajos que me gusta configurar en los botones de la tabla están por ejemplo aquellos en los que tengo que presionar 2 teclas, por ejemplo el deshacer, o sea control Z, o por ejemplo quitar la selección o control D, o mover y transformar selección, que sería control T. Entonces así aplico una sola tecla en los botones y voy más rápido. Si la tabla tiene dial, pues entonces allí suelo poner el zoom in o el zoom out, incluso el tamaño del pincel, qué tan grande o qué tan pequeño es. El gotero y el borrador los suelo poner en los botones que traen los lápices, el gotero para mezclar y el borrador pues para borrar. Pero el pincel lo vuelvo a configurar muchas veces en uno de los botones para no tener que estar yendo al menú. Si es el caso de que la tablet no tiene botones, simplemente hago los atajos en el teclado y ya está. Eso es en el caso de que use este tipo de dispositivos, pero ya sabes que en tu móvil o en la tablet con aplicaciones también puedes dibujar muy bien. En cuanto a los lápices, los configuré para que funcionen sin necesidad de hacer mucha presión en modo suave. La verdad es que no suelo ejercer mucha fuerza en la muñeca ni en el codo, entonces cuando las tablets me dejan configurar para que mi trazo sea lo más suave posible, pues yo me siento feliz porque quiere decir que voy a poder pintar más cómoda. Igual esto ayuda a que tus sketches sean mucho más fluidos y que puedas trabajar más tiempo y evitar algunas lesiones como la tendinitis. Algo que noté es que para configurar las tabletas de XP Pen a lo mejor tengas que habilitar algunas opciones en la parte de accesibilidad de tu ordenador o Mac. Bueno, eso depende del modelo que tengas. En este caso yo tuve que ir y habilitar el monitor entrando desde allí. 2. Estructura. Para comenzar a dibujar los personajes voy a hacer las estructuras. De alguna manera los chivis o este tipo de personajes pequeños, como que he visto que hay una tendencia a no pensar mucho en esto, porque no tienen mucha definición anatómica, digámoslo así, pero como todo lo que quieras dibujar pues saldrá muchísimo mejor si lo haces con una estructura más detallada. En este caso voy a hacer 2 personajes, una chica y un chico. La chica la voy a crear de frente en un ángulo no muy complicado y para esto solo voy a hacer una estructura completa para el pecho, el abdomen y las caderas, digámoslo así. Aunque tú podrías fraccionarlo, sobre todo si quieres que tenga una apariencia un poquito más adulta. De hecho, si quieres que esto sea así, puedes marcar un poco la cintura. Pero yo quiero que estos chivis sean bien pequeños. Y voy a pensar en un rectángulo más grande adelante y pequeño atrás para tener una guía como de proporción
y al mismo tiempo tener una sensación de profundidad y así poder dibujar mejor encima. Para los brazos y las piernas voy a hacer cilindros sencillos, más grandes en la parte de los hombros y más pequeños en las muñecas y en los tobillos. Las estructuras las puedes planear mientras vas teniendo guías de referencia de otros dibujos y vas armando el tuyo, por si no tienes suficiente práctica haciendo este tipo de estructuras sencillas. Igual yo siempre estoy viendo referencias para ampliar mi biblioteca mental y visual. La cabeza, por otro lado, es casi igual al cuerpo completo en proporción, sobre todo si haces que el personaje sea pequeño. Si lo haces más adulto, más grande, pues entonces lo mejor será que hagas la cabeza un poco más pequeña. Por lo general el cuello en los chivis es casi inexistente, de hecho yo lo hice aquí, pero si lo quitas también te quedará muy bien. En este estilo de dibujo por lo general los ojos son bien grandes, mucho más grandes que en el mismo anime normal. O sea, imagínate si en el anime pues se suelen hacer grandes, pues ahora que los quieres hacer como niños o pequeños para que se vean más tiernos, pues la proporción de los ojos es casi la mitad de la cara. Las figuras geométricas que utilizo suelen ser las mismas para las partes del cuerpo, aunque lo que sí va variando es el largo y el ancho debido a la perspectiva en cuanto a que quiero que sean más cerca o más lejos. Las figuras geométricas que suelo utilizar pues son el rectángulo, el cuadrado, el círculo, el cilindro, bueno, en fin. Pero pues a veces practico simplemente utilizando líneas guía para tener algún tipo de referencia. Sobre todo esto es muy útil cuando vayas a poner la ropa, porque así puedes ver la dirección en que van los pliegues. Creo que hacer chivis de esta manera está muy bien para practicar dibujo, antes incluso que lanzarse de lleno a hacer personajes más complicados o incluso para hacer un calentamiento, porque con ellos puedes practicar mucho mejor algunos ángulos, posiciones en cuanto a la geometría o a las líneas, teniendo en cuenta la perspectiva. 3. Proporciones. Dentro de las proporciones de dibujar chivis, creo que algo clave es que las manos, por lo general los dedos, solo tienen una falange, por así decirlo. Así que las manos son muy sencillas y rápidas de dibujar. Básicamente solo tienes que pensar en la posición del pulgar, que va un poco más hacia adentro de la mano y que obviamente se encontrará cerca al cuerpo. Pero igual hay que pensar sobre todo en la perspectiva, porque a veces son tan pequeñas que ni siquiera se alcanzan a ver completas. Lo mismo pasa con los pies, es que a veces ni se ven, suelen ser simplemente como finales redondos. A mí me gusta separarlos porque creo que dan más sensación de profundidad, pero he visto muchos estilos donde solo suelen dejar el final de la pierna como redonda y allí hacer el pie, así estilo las chicas superpoderosas, que también funciona y se ve muy bien. Por lo general las proporciones van muy ancladas a las estructuras que hicimos al comienzo, sobre todo la cabeza suele ser el doble del cuerpo y aumenta aún más cuando pones el cabello. Más aún si haces accesorios o adornos, pues van a quedar más adorables y aún más con esa presencia como infantil. 4. Line art. Para hacer el boceto final o pasar en limpio o hacer el delineado, pues voy a crear una nueva capa, la voy a poner encima y al resto le voy a bajar la opacidad y allí comienzo a pasar en limpio los mejores trazos o las mejores decisiones que tomé cuando estaba haciendo el sketch. Muchas veces cambio algunas cosas en el mismo delineado, como que todo el tiempo estoy dibujando, porque a veces me doy cuenta de unos mega errores que hice al comienzo y que no me había dado cuenta. Una vez tengo las líneas generales, suelo hacer zoom y solo con el boceto en limpio comienzo a arreglar estas líneas que tengan demasiados espacios en blanco, o sea que no estén conectadas, o por lo general me gusta pintar al final mucho más con el color, porque a veces creo que algunas zonas se ven mejor incluso sin tener línea. En este caso voy a utilizar el pincel que se llama Pen Fade In Fade Out para comenzar a limpiar las zonas y arreglar más los dibujos, por ejemplo en las intersecciones de las líneas, cerrar bien los espacios y que tenga más valor lineal. Algo que sigo haciendo mucho incluso aquí es que voy arreglando el sketch girando periódicamente horizontalmente el canvas, como para ver nuevos errores, porque a lo mejor puede que estés ignorando algo de las proporciones y pues así te puedes dar cuenta más rápido. Algo que puedes hacer si lo necesitas, porque en el ordenador es un poco más difícil hacer delineado que en la tablet o en el móvil, es activar la corrección o el estabilizador de pincel del programa, que creo que no está de más decirlo. Yo en este caso me sentí muy bien, además de que no tuve que ampliar mucho el dibujo y entonces eso hace que las líneas que debía trazar fuesen más cortas y tener mucho mejor pulso, que eso es algo que también puedes hacer, intentar no utilizar mucho el zoom
para entintar y así el trazo va a ser más corto, tener menos trayectoria y tener que hacer menos presión con la muñeca o incluso hacer que la línea salga mucho más pareja o prolija. Además de que le bajo un poco la opacidad al pincel, las líneas que suelo hacer más oscuras o más anchas son las de la parte superior de los ojos o incluso las que enmarcan el rostro o incluso a veces alrededor de todo el personaje porque siento que son las que más definen la figura. Hasta el momento he estado usando la tablet más pequeña, es decir, la Star G640 y la verdad me siento súper cómoda porque está muy bien de sensibilidad, además el pincel es muy ligero y algo que debo decir es que estoy acostumbrada a usar los atajos de las teclas para el ordenador, entonces no me siento incómoda porque no tuviese teclas para atajos. Pero en cuanto a lo demás, creo que es una de las tablets pequeñas más cómodas que he usado. Sobre todo esta la recomendaría si te gusta dibujar en tu ordenador y quieres buscar un dispositivo portátil y pequeño para llevar. 5. Líneas guía. Ahora voy a aplicar una técnica que se suele aplicar para la creación de personajes desde una misma postura pero con diferentes ángulos y que me parece súper interesante para hacer un turnaround con un chibi. De hecho, la verdad yo la voy a hacer a mi manera, a lo mejor haya otras personas que la hagan de otra forma, pero aquí soy yo siendo yo. Lo primero que voy a hacer es una estructura de frente similar a la que acabé de crear para tener una idea de las proporciones de cada una de las partes del cuerpo y la altura en general. Y a partir de ella voy a crear en otra capa unas líneas rectas desde las zonas más importantes, por ejemplo el comienzo de la cabeza, el final de la cabeza, el pecho, la cadera, las piernas o incluso la posición de los ojos. Luego le voy a bajar la opacidad a la capa de las líneas porque están muy fuertes, casi siempre con Shift sostenido en todos los programas puedes hacer líneas rectas. Y ahora lo que voy a hacer es clonar la estructura del cuerpo las veces que vaya a crear los diferentes ángulos. En este caso yo solo voy a hacer 4 diferentes posturas, así que lo cloné 3 veces más. Luego voy a bajar la opacidad de esta capa de estas líneas y voy a comenzar a dibujar en otra capa encima mi personaje y a girarlo desde diferentes ángulos. En este caso quiero un 3/4, otro de perfil y otro de espaldas. La verdad a mí me ayuda un poco clonar el personaje principal varias veces, pero si te confundes mucho pues simplemente deja las líneas principales que están en la parte de abajo y luego apoyándome de más referencias voy a comenzar a crear el dibujo desde diferentes ángulos. Aquí suelo girar el lienzo en horizontal porque estoy haciendo un sketch o una estructura principal. Incluso tuve que separar los dibujos porque no dejé suficiente espacio para cola y orejas porque no pensé desde el comienzo, pero la verdad quiero que el dibujo sea una chica con orejas de zorro. Y lo siguiente que hice fue line art, dibujo por dibujo, hasta que ya quedaron con el valor lineal o el boceto en limpio, listo para continuar con el color. Si has visto otros vídeos y si eres un búho de la sabiduría ancestral Midnight, pues sabes que suelo pintar con el color, al final hacer algunas líneas o line art con él. Así que muchas veces el delineado a este punto no suele ser perfecto porque a veces con solo el color dejo algunas zonas para definir. 6. Paleta de color. Para aplicar el color voy a crear los flats o las bases poniendo la capa debajo del delineado. En este caso voy a usar una paleta de color con tonos que tengan un esquema de color análogo y cálido porque como es una chica zorro pues quiero que tenga las orejas y la cola de tono naranja. Así que también quiero que tenga una apariencia dulce y por eso voy a utilizar los colores cálidos. También voy a tomar algunos colores complementarios para variar y crear como más alegría al dibujo porque es una chica zorro, pero es una chica zorro pequeña o niña. El tono café para el cabello por lo general da una sensación de que el personaje es como jovial y además tiene un carácter dulce o suave, así que cuando escogemos los colores principales de los personajes es muy importante buscar sobre cómo queremos que los demás vean nuestro personaje o qué queremos transmitir. Por ejemplo, el color amarillo hace referencia a la alegría y por eso también le puse un poco en la parte del frente como enmarcando el rostro para que tenga más vivacidad. Dependiendo del carácter de tu personaje puedes escoger los colores o el esquema de color. Por ejemplo, si es más misterioso puedes ir por unos tonos más fríos, oscuros o desaturados, o si por el contrario es más dulce, como este caso, puedes escoger tonos más cálidos, brillantes o saturados. La verdad no es una regla como tal estricta, es muy relativo, puedes cambiar las combinaciones de acuerdo a la escena también incluso o al ambiente.
o incluso si quieres hacer un giro de historia del personaje. La verdad eso es muy relativo, esto de los colores, pero por lo general sueles utilizarlos de esta forma para crear una sensación cuando los demás los vean. 7. Sombras. Algo que suelo hacer es utilizar gradientes antes de comenzar a sombrear con más color, y para eso suelo apoyarme de la varita mágica e ir agregando zonas, que por lo general puedes hacerlo con Shift sostenido. Y cuando ya tengo todas las zonas seleccionadas, me apoyo de la herramienta gradiente para crear el mismo efecto en todos los dibujos al mismo tiempo y tener con esto como a la misma altura el gradiente. Y en este caso fue el cabello, además de que le apliqué un tono blanco crema al final en las puntas, que es similar al de las orejas. Y luego voy a poner una capa encima y voy a comenzar a aplicar las sombras o a arreglar trazos con ellas, algo que no me había gustado en el pasado, incluso aplicar pequeñas luces usando o apoyándome del gotero para mezclar más los colores, que por lo general se suele activar con la tecla Alt. Una vez tenía listo mis personajes, entonces creé una sombra en el piso para dar una sensación de que está en un espacio más 3D y agregar algunos detalles volando, porque siempre me gusta generar este tipo de textura y sensación en los dibujos. Algo que me gusta hacer y creo que da un efecto genial en los dibujos, sobre todo cuando vas a hacer un delineado grueso, es clonar la capa de line art, pintarla con un solo color y luego a esta capa aplicarle un poco de desenfoque gaussiano. Esto la verdad es que da como una textura de suavidad a los dibujos, no sé, la verdad se ve muy bien. Y luego suelo borrar las zonas de este desenfoque que no me gustaron para que se vea el delineado tal cual como está. Por ejemplo, en la cara me gusta que se vean los detalles más enfocados y nítidos. Toda la parte del turn around la trabajé con la tableta Deco 01 B2, que también me gustó mucho la verdad. En esta pude configurar atajos, entonces lo aproveché. Y pues tuve más espacio para hacer el dibujo de los sketches. Es bastante ligera, aunque sea más grande, la verdad no pesa mucho. Y algo que tiene esta tablet extra es que sí funciona con el móvil, aunque tienes que ponerla en posición vertical. Y pues para poder hacer o ejercer presión allí, debes aplicar un poco más de fuerza en la muñeca. 8. Composición. Y ahora voy a crear una composición con varios dibujos, como un grupo que la verdad no los hice mucho como en contacto unos con otros, pero sí están en una misma escena. Y para esto voy a hacer algo similar en cuanto a los puntos anteriores, es decir, voy a comenzar definiendo la estructura, luego haciendo el dibujo encima, marcando las características de cada personaje, y aquí quiero hacer en la mitad un pequeño gatito, que la verdad con los animales suele pasar algo similar en cuanto a las proporciones adorables o chivis. La cabeza suele ser grande y los ojos suelen ser mucho más grandes. En este caso haré un gatito paticortito porque estos gatos son súper tiernos, la verdad se me hacen muy adorables y entonces creo que van a quedar muy bien con las características de este tema. Tengo pensado hacer un chico un poco misterioso, pícaro, no sé, la verdad esos personajes que tienen cuernitos se me hacen geniales, súper expresivos, como que siempre tienen una historia detrás, un misterio oculto y al mismo tiempo reflejan alegría, energía, así que en eso estaba pensando cuando hice este primer chico en la composición. Para el segundo personaje tengo planeado todo lo contrario, una niña con un traje neko más inocente, más dulce, como todo lo opuesto a lo que tiene al lado, pero que al mismo tiempo sea alegre y que tenga energía y por eso como que tiene cierta conexión. Y por eso lo voy a hacer con un vestuario de una pijama como de cuerpo completo, porque este tipo de ropa se me hace cómoda y al mismo tiempo graciosa. Me encantan las pijamas así. Para el personaje de arriba se me ocurre una chica ángel como que tenga las alas estilo Kero de Sakura Card Captor. No sé, se me vino a la mente este anime, la verdad es que es uno de mis animes favoritos, no me canso de verlo, lo he visto y lo repetiré seguramente muchas veces más. La postura la hice de espaldas como para expresar y que aparte quería que se le vieran las alas, como que fuese algo distintivo, que en este caso también puedes pensar cuando estés dibujando un personaje en el rasgo más distintivo que quieres que se vea o que los demás lo recuerden. Entonces la pose va a ser clave para que esto se vea o al contrario se oculte. Y como no podía faltar, voy a hacer un pequeño murciélaguito, un pequeño vampiro. Ya sabes que los amo, son una gran influencia estética en mi paleta de color, dibujo, forma, bueno, en fin. Así que decidí incluir uno adorable y pequeñito, muy midnight, ahí volando en la parte de arriba. 9. Efectos y color.
Para el color apliqué los flats en una capa abajo del boceto y aquí sí que utilicé más tonos complementarios, que de hecho es todo un reto cuando tienes varios personajes y que sigan viéndose los colores como en armonía. Por lo general el brillo de los tonos suele ser parecido a pesar de que pues sean colores diferentes. La verdad yo quería hacer un dibujo colorido como porque son chivis entonces y la mayoría son personajes de fantasía, así que a pesar de que son bastantes colores, utilicé el mismo color rojo para todos, el mismo color verde para todos, lo mismo con el amarillo, el morado, bueno, en fin. Así que a pesar de que son diferentes colores, entre ellos hay una relación. Y para esto, como siempre, la mejor herramienta es el gotero y no pasarse en cuanto a escoger demasiados colores. Aunque la verdad las reglas están para romperse en cuanto a que si te gusta un resultado y tú ves que hay cierta armonía entre los valores de los colores, pues lo puedes aplicar porque a veces es cierto que si no te arriesgas, pues te pueden quedar bastante aburridos los dibujos y pues esa no es la idea. Algo que hice además de hacer sombras con el color es crear más sombras con la capa multiplicar, que si eres un búho fan del canal pues sabrás que lo suelo hacer muy seguido porque esta técnica es bastante efectiva para crear cel shading de varias figuras y que solo es crear una capa en modo multiplicar encima de todo y comenzar a crear las luces con el borrador y después bajarle la opacidad a esta capa de multiplicar. Además aquí suelo hacer o aplicar colores morados, rojos, azules, más bien colores fríos, aunque la verdad eso lo escojo dependiendo de la iluminación de ambiente o incluso del fondo. Que hablando de esto, para el fondo simplemente usé colores análogos, brillantes, porque aquí todo es energía, es brillo, es color. No sé, los chivis como que suelen transmitir eso, entonces por eso me pareció un buen complemento un fondo así. La verdad hice unas nubes, me encanta hacer este estilo de fondos como suaves con figuras redondas. Si el personaje es más bien dulce, pues le quedarán muy bien. De lo contrario, usaría otro tipo de figuras geométricas más puntiagudas para el fondo. 10 detalles. Para los detalles, lo que suelo hacer es simplemente fijarme en los lugares que a lo mejor necesitan arreglo o mejorar los trazos o las figuras. Aquí suelo graduar, por ejemplo, el color de fondo. A lo mejor si me pasé de saturación, por ejemplo, con respecto a los personajes que son los que tienen que llamar la atención, pues suelo graduar esos niveles. O poner algunas luces en una capa en modo sobreexposición encima para que tengan aún más luz en algunas zonas del dibujo. Por ejemplo, aquí me enfoqué mucho en el gatito porque quería que la forma de la cara fuese más adorable, necesitaba aún más. Entonces comencé a arreglar los detalles para crear pequeños pelitos con el gotero y además ponerle los bigotes. Así me gustó un poco más el resultado final de mi gatito paticortito. La parte de la composición de los dibujos la hice utilizando la tableta Aris 12 Pro, o sea la que tenía el monitor, que está bastante genial. La verdad no tengo ninguna queja de esta tablet, si te pones a pensar es bastante cómoda comparada con algunas tablets, es bastante económica. Además de que tiene un buen tamaño, a lo mejor es pequeña pero creo que con este tamaño puedes trabajar súper bien. Algo que me gustó de este monitor es que se deja configurar para que el pincel o el trazo sea bastante suave, que no suele ser muy común en las tabletas de monitor, así que estuve bastante cómoda mientras hice los dibujos. Además de que el nivel de altura que tenía el soporte me sentó bastante bien para la postura. Y es una tableta muy fácil de configurar en general. Y aquí están los resultados de las ilustraciones y los dibujos del día de hoy, que ya sabes que también los puedes encontrar en mi Instagram, que te dejo en la cajita de descripción. No olvides dejarme el emoji de oso si te gusta dibujar chivis o si te sirvió el tutorial. No olvides suscribirte, darle a la campanita, dejarme un like y un comentario para que YouTube comparta mis vídeos. También te dejo mis otras redes sociales donde suelo subir contenido. Suscríbete para ver más reviews, tutoriales, speed paintings, temas de arte digital en general. Mi nombre es Sonia, nos vemos en el próximo video, espero te haya gustado. Bye.